¿Cuántos tienen redes sociales? Todo, ¿verdad? No se preocupe, que no voy a decir que es malo, solo estoy preguntando. Sí, a veces no queremos responder porque pensamos que nos va a decir que es algo malo. No es que sea malo. Es como dicen, no como eso porque eso engorda. No, el que engorda es uno, no lo que se come. Y a veces también pues tenemos esas cosas. ¿Por qué pregunto esto, amados hermanos? Porque vivimos un tiempo donde muchas personas usan las redes para buscar información. Muchos cristianos la usan para buscar mensajes, predicaciones, enseñanza. Y como siempre he dicho, no todo lo que se escucha en las redes es verdad o es bueno. ¿Cuánto estés de acuerdo conmigo? Fíjese que ponen muchos mensajes por ahí que ya echaron preso a Maduro, que ya Estados Unidos invadió Venezuela. Sí, ayer me topé con varios videos así. Y así mismo pasa también en el contexto cristiano. Vamos a usar unos versículos del primer capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas. Y le invito a que conmigo vayan, ¿verdad?, a sus Biblias, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Y dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida y que al salir de este lugar nuestra alma, nuestra vida, nuestro todo ser haya sido edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, ¿no? A través de las redes sociales nosotros somos bombardeados de diferentes voces, opiniones. Y algunos de esos mensajes son francamente peligrosos. Muy peligrosos. Y aunque en este tiempo, ¿verdad?, la facilidad, la abundancia de ese tipo de mensaje, ¿verdad?, es más abundante que en el primer siglo, no deja tampoco de ser peligroso. Muy peligroso, porque sigue siendo la misma mentira. ¿Y por qué he tomado este tema hoy? La semana pasada, el primer domingo del año, nuestro hermano Pedro trajo un mensaje sobre las resoluciones que debemos hacer para el nuevo año. Nosotros tenemos en medio nuestro también personas que están empezando en los caminos del Señor. Tenemos personas que muchas veces en la misma ansiedad, angustia, necesidad de buscar una palabra de Dios, escuchan cosas que en realidad no vienen de Dios. Pablo, en esta ocasión, escribe esta carta a esta iglesia. Como sabemos,
La iglesia de Galacia fue una iglesia que recibió el mensaje sano del Evangelio de Cristo por los labios del apóstol Pablo y quienes andaban con él. Sabemos el por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Sabemos también que las mismas cosas que sucedían en aquel tiempo aún hoy siguen también sucediendo. Después de haberlas saludado en los primeros 5 versículos, Pablo expresa la razón principal de esta carta. ¿Cuál es la razón principal? La misma que hoy tenemos también cada uno de aquellos que buscamos predicar el Evangelio de Cristo. Aquellos que buscamos enseñar el Evangelio puro. Su preocupación era inminente, la inminente apostasía que ya había infiltrado esta nueva y joven iglesia. Porque apostasía no solamente es negar a Cristo, es también enseñar cosas que no son de Cristo. Y Pablo estaba preocupado, como dice el versículo 6. Dice el versículo 6, que dice, léalo conmigo fuerte, estoy maravillado. Eso es como suena sarcástico, ¿no? O estoy sorprendido de que tan pronto, o sea, esta iglesia estaba naciendo, estaba en crecimiento. Os halláis del que se apartaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese lugar? Sabemos que ¿quiénes fueron los primeros que se convirtieron a Cristo? Fueron judíos, ¿no? Fueron judíos los primeros discípulos de Cristo. La iglesia empezó a crecer en el mundo gentil. ¿Y qué sucedió? Que muchas de estas personas judías empezaron a enseñarle a los cristianos, a los que se estaban convirtiendo, cosas que ya ellos no tenían que hacer. Cuando leemos la carta de Pablo a esta iglesia, podemos ver que es una de las cartas de los escritos más apasionados de Pablo. Quizá, como dicen muchos, que probablemente fue la primera epístola que Pablo escribió. Y quizá todavía, como dicen algunos, no había aprendido a manejar sus emociones. Por eso Pablo es tan directo en esta carta y usa palabras fuertes. A muchas personas no les gusta la palabra fuerte. Dicen, no, eso es muy fuerte. Le gusta la palabra blanda. Y cuando escuchamos, si pudiéramos escuchar a Jesús, la voz de Jesús, en vez de leer la Biblia, si pudiéramos escuchar la voz de Jesús cuando hablaba con los fariseos, ¿usted cree que era como nosotros estamos hablando aquí? Yo me puedo imaginar el lenguaje corporal de Cristo cuando hablaba con los fariseos y cuando hablaba con aquellos que estaban, ¿verdad?, enseñando cosas erróneas. Cuando leemos esta carta, podemos ver que la indignación y la conmoción de Pablo era hasta el punto que sus emociones se pueden resaltar a través de este escrito. Porque el lenguaje que usa, un lenguaje fuerte. Y no porque Pablo estaba haciendo algo malo, quería algo malo con estos hermanos, sino el mismo amor que Pablo sentía por esta iglesia lo llevaba a esta corrección. Que nos dice la palabra, el apóstol Pablo escribió a Timoteo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para decirte solamente que Dios te ama, para decirte que Dios es bueno, para decirte simplemente que Dios te quiere siempre bendecir. No, la palabra de Algoil significa confrontar, para confrontarnos, para corregirnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con esta carta. Estas personas habían empezado bien, habían recibido la gracia de Dios.
Ahora estaban siendo arrastrados por lo que él llama un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. A veces nosotros usamos esa palabra evangelio para dársela y ponerla delante de otras corrientes de enseñanza. Ejemplo, el evangelio de no, hay un solo evangelio. Y es el evangelio de Jesucristo. Solo hay un solo evangelio. Entonces Pablo también señala fuertemente el problema. ¿Cuál es el problema? Lo que di al principio, alguna persona influyente, él no menciona quiénes, habían llegado a la región y estaban creando confusión al pervertir el evangelio. ¿Qué decía? No. Sí se convirtieron a Cristo, pero tienen que mantenerse guardando los rudimentos de la ley, los ritos. Los que se convierten antes de recibir a Cristo tienen que circuncidarse, tienen que guardar las leyes. Hoy existe una persona de esa corriente en este tiempo que tiene una mezcla de la ley y la gracia. Y la gracia la recibimos porque eso es la gracia, es un regalo de Dios. Fíjese que en español el verbo pervertir significa alterar el curso o distorsionar lo que se pretendía. Pero en el griego es aún más fuerte. Describe el acto de convertir al sujeto en algo completamente diferente. Totalmente diferente. Dios no quiere que tú sufras. Para de sufrir, porque Dios no quiere que tú sufras. Eso es totalmente, completamente y totalmente, absolutamente falso. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Pablo escribió a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús es necesario que pase por tribulaciones. Dios te quiere próspero. Dios, Jesús, el Evangelio de Cristo se trata de salvar almas. Ni está en la riqueza, ni está en la pobreza. Pero está en el asunto de salvar almas. Entonces, estas personas estaban tergiversando el evangelio para convertirlo en algo completamente falso. No solamente estaban pervirtiendo, sino que estaban haciendo algo aún peor, por lo cual Pablo dos veces en estos 5 versículos dice algo fuerte. 2 veces Pablo expresa una maldición divina sobre cualquiera. Paréntesis. Pablo está usando aquí un hipérboles. ¿Ok? Es como cuando habla en la primera carta de Corintios, cuando habla lenguas angelicales. Pablo está haciendo un hipérbole, diciendo: si aún hablara lenguas angelicales y no tiene amor, de nada sirve. Es un hipérbole. Igualmente que aquí, no es que un ángel va a venir, porque un ángel del cielo ya no va a venir a eso, pero él dice: si aún nosotros mismos llegáramos a ustedes con otro evangelio diferente al que ya le hemos predicado, el evangelio de que la salvación es por gracia y no por obra, el evangelio de que es un don de Dios, que es por fe en Cristo, que Cristo es el único camino para llegar al Padre, sea que maldito, eso es lo que significa la palabra anatema, maldito, y lo dice 2 veces. 2 veces. El único evangelio verdadero son las buenas nuevas de Jesús.
las cuales Pablo le había predicado a ellos. Y la única motivación apropiada para nosotros predicar el Evangelio, Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres. Y ahí que está el problema. Ahí radica el problema, que muchas personas tienen y forman su propio evangelio para agradar y a llamar y atraer a las masas. No importa cómo tú vivas, Dios te ama. No importa, al final del día Dios es bueno y es tan bueno que no va a demandar, Él no va a permitir que nadie se vaya para el infierno. Él va a salvar a todo el mundo, porque Él es bueno. No importa quién tú seas, Dios así te ves y te quiere. Porque queremos agradar, o sea, decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. La gente tiene comezón de oír cosas buenas. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Si a ti te dice que tú vas a ser rico, próspero, si tú me sigues a mí y escuchas lo que yo digo, tú vas a vivir una vida chévere. Queremos agradar, queremos manipular el Evangelio para nuestro gusto y conveniencia. El Evangelio no es comida, bebida, sino gozo en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no es meramente un asunto de palabras bonitas, porque eso también atrae la buena oratoria. El Evangelio no es motivación. Recuerdo que un tiempo atrás yo predicaba un mensaje sobre la diferencia entre la motivación y la predicación. Son dos cosas diferentes. A nosotros Dios nos llamó a predicar, no a motivar. La motivación apela al ego de la persona, la predicación apela al alma de la vida. No estoy diciendo que la motivación no sea buena. Todo en su lugar es bueno. Pero nosotros estamos llamados a predicar ¿qué? El Evangelio, a ser predicadores. Recuerdo que cuando ese día terminé el servicio, como siempre me pongo atrás para saludar a los hermanos. Una señora que estaba de visita ese día me entregó un papel. Yo pensaba que era algo pidiendo oración o lo que sea. Era 2 hojas de lado y lado, llenándome de insulto. Porque yo para ella había sido una burla en la cuestión de que estoy en contra de la motivación. Y me escribió la tengo de souvenir todavía. Sí, porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. La gente no quiere que se le corrija. Nosotros seres humanos no nos gusta por naturaleza que se nos corrija. No nos gusta que se nos señale lo que estamos haciendo mal. No nos gusta que se nos adviertan las cosas que pueden suceder si no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Nos gusta lo bueno. Donde se habla de amor, ahí yo quiero estar. Pero donde se habla de disciplina, no quiero estar. Donde se habla de servicio, no quiero estar. Pero donde dicen, no importa, manténme mi estilo de vida, estamos bien. Porque de ahí se trata, hermano. Que la persona hoy día quieren añadirle al Evangelio otras cosas. El Evangelio, la salvación es por gracia. Pero bueno, yo tengo que ayudar porque de una manera tengo que pagar la salvación. Y hay personas que todavía hacen acto de
trabajos, obras, no que sean malas. Nosotros no hacemos obra para ser salvos, sino que nuestras obras son producto de nuestra salvación. En las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. O sea, no hacemos obra, y eso es importante que lo entendamos, hermano. Porque hay personas que piensan que tienen que hacer algo para recompensar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se gana por obra, no se hereda, no se compra, no es por los méritos, por las cualificaciones que tengamos. Es un regalo de Dios. Por pura gracia. Si nosotros, si queremos mantenernos fieles a Cristo, fieles a Dios, debemos continuamente predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. No pervertido, no adulterado, no diluido, no acomodado para satisfacer nuestras demandas y nuestros caprichos, sino el Evangelio de Dios completo, como el apóstol Pablo le habla a los ancianos cuando mandan a buscar de Éfeso, cuando esté en Mileto, que le dice que no rehusé casa por casa predicarle el consejo completo de la palabra de Dios. Claro que la palabra de Dios habla de amor y de bondad y de bendiciones, pero ese no es el objetivo principal por lo cual nosotros predicamos el Evangelio. Es para que la persona aprendan de Jesús y aquellos que ya han sido llamados desde antemano puedan escuchar y recibir la invitación que se le ha hecho. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros escuchamos. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros miramos. Como nosotros, dos preguntas para reflexionar en esta tarde. ¿Qué voces o falso evangelio compiten por tu atención y lealtad? ¿Qué voces o falsos evangelios compiten por nuestra atención y lealtad? Porque hay personas hoy día que son más leales a la persona que predica que de quien se predica. ¿Me entienden? Son más leales al que predica que de quien se predica. Otras palabras, siguen al hombre que predica y no a Jesucristo. Puede ser el evangelista, el misionero, el pastor, el adorador. Pero nosotros estamos llamados a seguir ¿a quién? A Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos y consumador de nuestra fe. Yo no morí por usted en la cruz. Ninguno de nosotros que enseñamos y predicamos aquí morimos por usted en la cruz. El que murió en la cruz por nosotros fue Jesucristo. Y Él merece toda atención, toda adoración. Él debe ser el centro, el foco de nuestra atención. Segunda pregunta. Y aquí me voy a detener. ¿Cómo puedes tú proteger tu corazón y tu mente a esas influencias de tantos bombardeos en las redes? No estoy diciendo que es malo escuchar predicación en las redes, no me malinterpreten. Pero tenemos que saber que escuchamos. ¿A qué le estamos poniendo nuestros oídos?
¿Cuánto alguna vez han ido a un buffet y se han enfermado del estómago? Yo no puedo ir a buffet, hermano. Pues sabe que en lo espiritual pasa lo mismo también. Hay muchas personas que se emparchan porque están comiendo de diferentes cosas, diferente influencia, y eso lo confunde, lo perturba y lo desvía. Especialmente cuando uno está nuevo en el Evangelio. Debemos tener cuidado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proteger nuestro corazón de esas influencias? Número 1, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, usted va a poder entender y hacer la diferencia. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nosotros, vamos a creer en cualquier cosa. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, no vamos a estar firmes. Y vamos a caer en cualquier cosa. Me sorprende de personas que últimamente están dejando el Evangelio para regresarse de donde vinieron. Encontraron sus raíces. Amado, nunca fueron. Nunca fueron. Nunca fueron. Si hubiesen sido, se hubiesen quedado. Y no está hablando que se vayan de esta congregación, no está hablando de eso, está hablando de que renuncian al Evangelio. Y se regresan a la tradición, a esto, a lo otro, se convierten en aquello. Nunca fueron. El apóstol lo dice bien claro. No están con nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se manifieste lo que realmente son. Tengamos cuidado. Hoy día andan muchos predicadores renegados allá afuera, enojados con todo el mundo. Personas que hoy su congregación son las redes. Yo no voy a un servicio, a un lugar. Yo me alimento de lo que escucho por las redes, de videos, predicaciones. Vamos, hermano, eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Más importante es estar en comunión con otros hermanos. Porque esa fue la intención de Jesús, la iglesia, que esté en armonía, en comunión los unos con los otros. Usted no tiene relación con personas que usted está viendo. ¿Qué tipo de comunión usted puede tener con alguien que está en California y usted está aquí en la Florida? Segundo, porque podemos tener la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, tienen muchos versículos en la mente y en el corazón. Pero ¿sabe una de las cosas más importantes que nosotros debemos buscar? Pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento para poder hacer la diferencia entre lo que es real y no es real. En lo que es verdaderamente palabra de Dios o no es palabra de Dios. Lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo o no es el Evangelio de Cristo. Personas que hablan hay video de que los ángeles te dicen que amados, la palabra de Dios, lo que Dios, la revelación de Dios es esta. Ahora, una cosa es que nosotros digamos, Señor, dame iluminación
para entender tu revelación. Pero cuando alguien le diga a usted, tengo una revelación, tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces debemos de buscar discernimiento, hermano. He visto de personas que, así como Pablo se sorprendió en esta ocasión de los hermanos de esta iglesia, los hermanos Gálatas, así hoy día vemos también personas que uno se sorprende también. Que hoy día, ¿verdad? Personas que uno entendió, conoció en un momento dado, donde tenían una convicción, digo entre comillas porque no la tienen, y hoy hablan de otras cosas. Hoy hablan de otro tipo de mensaje. Hoy enseñan otras cosas. Estamos viviendo, hermano, tiempos difíciles. Estamos viviendo, desde que Cristo, ¿verdad?, partió al cielo, estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos postreros. Pero hoy más que nunca debemos tener cuidado. Hoy más que nunca debemos cuidar nuestros oídos y nuestros corazones. Hay mucha gente que anda allá afuera confundidos, porque escuchan tantas cosas que ya no saben qué creer, qué seguir. Tenemos que mantenernos una línea, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído y recibido para no ser confundidos. Y no quiere decir que usted no sea salvo, pero más, para mí, mire, se me hace más difícil tratar, lo voy a poner al revés, se me hace más fácil tratar con una persona que nunca ha escuchado el Evangelio que con alguien que tiene un empacho bíblico. Se hace más difícil, con confusiones, porque se ha escuchado tantas cosas que ya no se sabe. ¿Será si es cierto lo que me están enseñando aquí o mejor es allá? La misma advertencia que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia en este capítulo, esa misma advertencia que el Señor nos hace a nosotros como cuerpo de Cristo y también como maestros y predicadores. Porque es para ambos. Yo como parte de la iglesia de Cristo, miembro de la iglesia de Cristo, debo de cuidar lo que yo escucho, yo no le puedo decir a usted, hermano, no le puedo prohibir a nadie, ni le puedo ordenar lo que usted vea o no vea, escuche o no escuche, pero simplemente le tengo que decir que tenga cuidado lo que vea y escuche. Yo no tengo control de nadie. Seamos selectivos en lo que escuchamos. Seamos selectivos a quién escuchamos, a quién seguimos. Yo no puedo decirle a usted lo que vea o no vea. Es importante porque eso funciona como suplemento, complemento. Está bien, escuchamos a una persona que realmente tiene una enseñanza sólida. Eso está muy bueno porque está afianzando lo que nosotros creemos y lo que hemos entendido. Lo malo es cuando le estamos prestando oído a personas que contradicen totalmente lo que nosotros entendemos y sabemos. El Evangelio, la salvación es por gracia. No hay que pagar, no hay que añadir nada. El Evangelio es por gracia. El Evangelio no es simplemente para que tú te sientas bien. Pero, ¿por qué tú siempre te estás quedando que te enfermo si Dios no quiere que te enfermes, tú estés enfermo, quiere que tú estés sano? ¿Ha escuchado usted alguien le ha dicho a usted alguna vez? Dios no quiere que tú estés enfermo, Él te quiere sano. Tendríamos entonces que anular muchos versículos de la Biblia, casi la Biblia completa. ¿Por qué
causa entró la enfermedad y la muerte al mundo. Entonces, no hay manera que podamos evadir esa. ¿Qué amonestación le hace Pablo a Timoteo en cuanto a las riquezas? Cuidado, porque muchos se fueron tras la riqueza y abandonaron la fe. No estoy diciendo que es malo que usted tenga dinero, que tenga cosas. Lo que estoy diciendo es que ese no es el objetivo principal del Evangelio, ni eso es lo que debemos nosotros predicar. Las bendiciones son añadiduras, las cosas materiales son añadiduras a lo más importante. La bendición más grande que usted y yo hemos recibido, ¿sabe cuál es? El regalo de la salvación. Si tenemos eso, tenemos todo. Porque nuestro final no es este, nuestro final es la eternidad con Cristo. Todo lo que podamos adquirir en esta tierra se va a desvanecer, pero lo que va a permanecer es nuestra relación con Cristo. Así que, amados hermanos, la semana pasada se nos habló de que hagamos resoluciones. Yo quiero que usted incorpore a su resolución esta parte. Voy a ser más selectivo en lo que escucho. Y voy a pedir a Dios que me dé discernimiento para no ser confundido. Amén. ¿Seguro? Vamos a estar de pie. No va a hacer cosas que después se nos diga a nosotros lo mismo que dijeron a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado. Mantengámonos firmes, creyendo en Jesucristo. No añadamos nada al Evangelio, ni tampoco le quitemos. Prediquemos el Evangelio tal como es, aunque duela. Porque nosotros no estamos aquí en un contexto en un certamen para caer bien a la gente. Preferimos estar bien con Dios y no con el hombre. Es mejor estar bien con Dios y no bien con el hombre. Porque yo no quiero un día que ninguno de nosotros se nos diga lo que Jesús habla en Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Sabe lo que dice eso? En aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre, esto, y dan una lista. Y ahí están envueltos los dones espirituales. ¿Y qué le dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Al contrario, quiero que todos escuchemos. El buen siervo, justo en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Entonces, pongamos en práctica este mensaje.